Hubo un tiempo en que Israel clamaba por liberación. 40 años de opresión filistea pesaban sobre el pueblo como cadenas de hierro. Los niños crecían sin conocer la libertad. Los hombres trabajaban para amos extranjeros. Las mujeres lloraban en silencio. Y fue en este tiempo de oscuridad que Dios decidió actuar de una manera inesperada. En Sora, una pequeña aldea de la tribu de Dan, vivían una pareja llamada Manoa y su esposa. Cargaban con un dolor silencioso que se extendió por décadas. Ella era estéril. En una cultura donde los hijos eran una bendición y la esterilidad se consideraba una maldición, cada día que pasaba era un cruel recordatorio de sueños que nunca se harían realidad. Pero Dios tenía otros planes. El ángel del Señor se le apareció a la mujer en una tarde común y corriente que se convertiría en algo extraordinario. «Eres estéril y nunca has dado a luz», le dijo, «pero concebirás y darás a luz un hijo». La mujer quedó paralizada, no solo por la aparición celestial, sino por la imposibilidad de la promesa. Continuó con instrucciones precisas. «No bebas vino ni licor, no comas nada impuro, y cuando nazca el niño, no le cortes el cabello. Será nazareo de Dios desde el vientre de su madre, y él comenzará a liberar a Israel de la mano de los filisteos». Pero lo que ella no sabía era que este niño cambiaría para siempre la historia de una nación. La mujer corrió hacia Manoa, con los ojos brillantes de esperanza y terror. «Un hombre de Dios vino a mí», dijo temblando. Su apariencia era como la de un ángel, imponente y gloriosa. Dijo que tendré un hijo. Manoa guardó silencio un largo rato. Entonces hizo algo que reveló su corazón. Oró: «Señor, que el hombre de Dios que enviaste vuelva y nos enseñe qué debemos hacer con el niño». Dios los escuchó. El ángel se les apareció de nuevo, esta vez a ambos. Manoa intentó ser hospitalario, ofreciéndoles comida. El ángel se negó, pero sugirió que ofrecieran un holocausto al Señor. Cuando las llamas subieron al cielo, ocurrió algo imposible. El ángel ascendió en la misma llama del altar, desapareciendo ante sus ojos. Manoa cayó postrado. «Moriremos sin duda», le dijo a su esposa, «porque hemos visto a Dios». Pero su esposa era sabia. «Si el Señor hubiera querido matarnos», respondió, «no habría aceptado nuestro holocausto, ni nos habría mostrado todas estas cosas». 9 meses después, la promesa se cumplió. Dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Desde pequeño, algo fue diferente en él. No se trataba solo de su creciente fuerza física. Era como si el mismo Espíritu de Dios flotara sobre su vida, preparándolo para algo grande y terrible. Y fue entre Sora y Estaol que el Espíritu del Señor comenzó a moverse dentro de él. Los años transcurrieron como páginas de un libro escrito por Dios mismo. Sansón se convirtió en un hombre de imponente apariencia y fuerza inmensa, pero algo más peligroso crecía en su interior: sus deseos. Y fue precisamente por estos deseos que Dios comenzaría a cumplir su plan de liberación de una manera que nadie podría haber imaginado. Sansón bajó a Timnat y vio allí a una mujer filistea. Era joven y hermosa, y despertó en él algo que lo cambiaría todo. Regresó a casa con una declaración que heló la sangre de sus padres. «He visto a una mujer en Timnat, una de las hijas de los filisteos», dijo. «Consíganmela por esposa». Su padre y su madre estaban horrorizados. «¿No hay mujer entre las hijas de tus hermanos?», preguntaron, «o entre todo nuestro pueblo, para que tengas que ir a tomar esposa de los filisteos incircuncisos?» Pero Sansón insistió: «Consíguemela, porque me agrada». Lo que sus padres no sabían era que esto venía del Señor, que buscaba una oportunidad contra los filisteos. El viaje a Timnat fue cuando todo empezó a revelar la verdadera identidad de Sansón. Al llegar a las viñas de la ciudad, un león joven se dirigió rugiendo hacia él. En ese instante, el Espíritu del Señor descendió sobre Sansón con tal poder
que destrozó al león con la misma facilidad con la que descuartiza a un cabrito, sin nada en las manos. La fuerza era tan sobrenatural que incluso él se sorprendió. Pero no les contó ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y entonces sucedió. La boda estaba arreglada, pero Sansón tenía otra cosa en mente. Durante el banquete de 7 días, propuso un acertijo a los jóvenes filisteos. Si pueden resolverlo, dijo, les daré 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa. Si no, me darán lo mismo. El acertijo parecía imposible. Del devorador salió comida, y del fuerte, dulzura. Tenían 7 días para resolverlo. Durante 3 días, los filisteos se devanaron los sesos en vano. Al 4.º día, comenzó la presión. Buscaron a la novia de Sansón con una terrible amenaza. «Seduce a tu marido para que nos revele el enigma», le dijeron, «o te quemaremos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos has llamado aquí para empobrecernos?» La mujer corrió hacia Sansón llorando. «Me odias y no me amas», exclamó. «Propusiste un enigma a los hijos de mi pueblo y no me lo revelaste». Sansón intentó resistirse. «No se lo conté a mi padre ni a mi madre», respondió. «¿Y por qué debería decírtelo a ti?» Pero ella lloró ante él durante los 7 días del banquete, molestándolo tanto que al 7.º día él cedió y se lo contó. Ella inmediatamente se lo contó a los hombres de su pueblo. Al 7.º día, antes del atardecer, los hombres de la ciudad acudieron a Sansón con la respuesta. ¿Qué es más dulce que la miel y qué es más fuerte que un león? Sansón percibió de inmediato la traición. «Si no hubieras arado con mi novilla», dijo con fría ira, «nunca habrías resuelto mi enigma». Y fue en ese momento cuando el Espíritu del Señor se apoderó de él con furia divina. Sansón descendió a Ascalón, atacó a 30 filisteos, les quitó sus ropas y pagó la apuesta. Pero se enojó tanto que dejó a su esposa y regresó a casa de su padre. La mujer fue entregada entonces al compañero que había sido su padrino. La traición había plantado una semilla de venganza que crecería hasta convertirse en un árbol de guerra. Tiempo después, durante la cosecha de trigo, Sansón fue a visitar a su esposa, llevándole un cabrito como regalo. «Quiero entrar en la habitación de mi esposa», le dijo a su padre, pero el hombre no lo dejó entrar. «Pensé que la habías disgustado», dijo su suegro. «Así que se la di a tu compañero. ¿No es su hermana menor más hermosa que ella? Llévatela en su lugar». La ira de Sansón era como lava incandescente. «Esta vez seré inocente ante los filisteos cuando les haga daño», declaró. Y salió a ejecutar una venganza que pasaría a la historia. Sansón atrapó 300 zorras, tomó antorchas, las ató juntas por la cola, de 2 en 2, y colocó una antorcha entre ellas. Encendió las antorchas y las soltó en los campos de trigo de los filisteos. Las llamas se extendieron como un reguero de pólvora, quemando no solo las gavillas de trigo, sino también los viñedos y los olivares. Los filisteos estaban furiosos. «¿Quién hizo esto?», preguntaron, cuando descubrieron que era Sansón, por lo que le habían hecho a su esposa. Quemaron vivos a su esposa y a su padre. Pero Sansón no había terminado. «Por haber hecho esto», dijo a los filisteos, «me vengaré de ustedes y después me detendré». Y los hirió con una gran matanza. Luego se fue a vivir a una cueva en la roca de Etam. Los filisteos subieron, acamparon en Judá y se desplegaron en Lehi. Los hombres de Judá preguntaron con temor, «¿Por qué han subido contra nosotros?» «Para capturar a Sansón», respondieron, «para hacerle lo mismo que él nos hizo». Entonces, 3.000 hombres de Judá bajaron a la cueva en la roca de Etam. «¿No sabes que los filisteos nos dominan?», le dijeron a Sansón. «¿Por qué nos has hecho esto?». La respuesta de Sansón fue sencilla y terrible. «Como me hicieron a mí, así les haré yo a ellos». Pidieron arrestarlo y entregarlo a los filisteos. Sansón accedió con una condición: «Júrenme que no me matarán». Accedieron, lo ataron con 2 cuerdas nuevas y lo bajaron de la roca. Cuando llegó a Lehi, los filisteos gritaron al encontrarlo:
Pero algo inesperado sucedió. El Espíritu del Señor descendió poderosamente sobre Sansón. Las cuerdas se volvieron como fibras de lino quemadas por el fuego, y las ataduras se le cayeron de las manos. Sansón encontró una quijada fresca de burro. Con ella mató a 1000 hombres. Tras semejante matanza, sintió una sed mortal. Clamó al Señor diciendo: «Has dado esta gran victoria por mano de tu siervo. ¿Acaso moriré de sed y caeré en manos de estos incircuncisos?» Dios abrió una cavidad en la mandíbula de Sansón, y de ella brotó agua. Sansón bebió, recuperó el aliento y revivió, y juzgó a Israel 20 años en los días de los filisteos. Si esta historia te llega al corazón, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Aquí, cada relato es un viaje a través de páginas sagradas, y lo que sigue en la historia de Sansón te romperá el corazón y luego lo reconstruirá. Pero el tiempo es implacable con los hombres apasionados, y las pasiones de Sansón estaban lejos de ser apaciguadas. Años después, fue a Gaza y vio a una prostituta. Entró para estar con ella. La noticia se difundió rápidamente. Sansón entró en la ciudad. Los gazeos rodearon el lugar y acecharon toda la noche en la puerta de la ciudad. «Matémoslo al amanecer», se decían unos a otros. Pero Sansón durmió solo hasta la medianoche. Al levantarse, fue a las puertas de la ciudad, las derribó junto con las 2 columnas y la viga, se echó todo a hombros y lo llevó a la cima de la colina que da a Hebrón. Esta demostración de fuerza aterrorizó a los filisteos y al mismo tiempo los reafirmó en su determinación de destruirlo. Y fue entonces cuando apareció Dálila, del valle de Sorek, hermosa, seductora, inteligente. Sansón se enamoró de ella como nunca antes, pero lo que no sabía era que esta pasión sería su perdición. Los príncipes filisteos acudieron a Dalila con una oferta irresistible. «Convéncelo y descubre dónde reside su gran fuerza», dijeron. «¿Y cómo podemos dominarlo para atarlo y afligirlo? Cada uno te dará 1100 piezas de plata». Era una fortuna. Y Dalila aceptó. El primer intento fue casi como un juego. Dalila le preguntó a Sansón cuál era el secreto de su fuerza. Él respondió con una mentira. «Si me atas con 7 cuerdas de arco nuevas y sin secar, me debilitaré como cualquier otro hombre». Dalila consiguió las cuerdas y lo ató mientras los hombres acechaban en la habitación. Entonces gritó: «¡Los filisteos te atacan, Sansón!». Él rompió las cuerdas como si fueran hilos quemados. El segundo intento fue similar. Sansón dijo que si lo ataban con cuerdas nuevas sin usar, perdería la fuerza. Dalila hizo exactamente eso. De nuevo gritó: «Sansón, los filisteos te atacan». Y de nuevo se liberó fácilmente. Al tercer intento, Sansón dijo que si tejía las 7 trenzas de su cabello en el telar, se debilitaría. Dalila así lo hizo y sujetó las trenzas con una estaca. Volvió a gritar la advertencia y una vez más Sansón escapó como si nada hubiera pasado. Pero Dalila era persistente y astuta. «¿Cómo puedes decir que me amas?», se quejaba. «¿Si tu corazón no está conmigo? Ya te has burlado de mí 3 veces y no me has revelado el secreto de tu gran fuerza». Y todos los días lo acosaba con estas palabras, presionándolo hasta que su alma se angustió y estuvo a punto de morir. Y entonces Sansón hizo lo impensable. Le abrió todo su corazón. «Jamás me ha tocado la cabeza una navaja», dijo, «porque soy nazareo, consagrado a Dios desde el vientre de mi madre. Si me afeitaran, perdería mi fuerza y me debilitaría como cualquier otro hombre». Dalila se dio cuenta de que esta vez había dicho la verdad. Llamó a los príncipes filisteos. «Vuelvan», les dijo, «porque ahora me ha revelado todo su corazón». Vinieron y trajeron el dinero. Dalila hizo que Sansón se durmiera en su regazo. Mandó llamar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas de la cabeza, y comenzó a atormentarlo porque le habían abandonado las fuerzas. Entonces gritó: «Sansón,
Los filisteos te atacan. Se despertó pensando, saldré como antes y me liberaré. Pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo ataron con 2 cadenas de bronce y lo dejaron moliendo grano en la prisión. Pero el cabello le volvió a crecer después de rapárselo. Pasaron meses en la oscuridad y la humillación. El hombre que había sido el terror de los filisteos era ahora un esclavo ciego, moliendo piedra como un animal. Cada día era un cruel recordatorio de su propia locura. Cada noche estaba llena de arrepentimiento. Pero algo estaba sucediendo que nadie notaba. Su cabello estaba volviendo a crecer, y con él, poco a poco, su fuerza estaba regresando. Los príncipes filisteos se reunieron para ofrecer grandes sacrificios a Dagón, su dios, y para regocijarse. Nuestro Dios ha entregado a Sansón, nuestro enemigo, en nuestras manos, cantaron. El templo estaba abarrotado. Todos los príncipes estaban allí, y unos 3,000 hombres y mujeres estaban en la azotea observando a Sansón y disfrutando a sus expensas. «Traigan a Sansón para que nos divierta», gritaron. Lo sacaron de la cárcel y se convirtió en su diversión. Lo pusieron de pie entre las columnas, y fue en ese momento que Sansón le dijo al joven que lo guiaba de la mano: «Déjame tocar las columnas sobre las que se asienta la casa para apoyarme en ellas». El templo estaba lleno de hombres y mujeres, y todos los príncipes filisteos estaban allí. En el tejado, unas 3,000 personas observaban a Sansón hacer el ridículo. Pero entonces Sansón hizo algo que cambiaría todo. Él clamó al Señor y dijo: «Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y me fortalezcas solo esta vez, oh Dios, para que de una vez pueda vengarme de los filisteos por mis 2 ojos». Entonces se agarró a las 2 columnas centrales sobre las que se asentaba la casa, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y Sansón respondió: «Muera yo con los filisteos». Se apoyó con todas sus fuerzas. La casa se derrumbó sobre los príncipes y todos los que estaban en ella. Mató a más personas en su muerte que en toda su vida. El estruendo se escuchó a kilómetros de distancia. El suelo tembló. La estructura de piedra se derrumbó como un castillo de naipes. En segundos, 3,000 filisteos y sus líderes estaban muertos bajo los escombros. Sansón había cumplido su destino. Sus hermanos y toda la casa de su padre descendieron, lo tomaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Él había juzgado a Israel durante 20 años. La historia de Sansón está escrita en Hebreos 11:32 entre los héroes de la fe. No por sus éxitos, sino por la gracia de Dios que transforma incluso nuestras derrotas en victoria. 3,000 filisteos murieron ese día. Su dominio sobre Israel fue quebrantado, y el hombre que parecía haber fracasado en todo cumplió exactamente el propósito para el que fue llamado. A veces Dios usa nuestra fuerza, a veces usa nuestra debilidad, pero siempre usa nuestra rendición. Sansón nos enseña que no hay pecado demasiado grande para la gracia divina. No hay caída demasiado profunda para la restauración celestial. Lo que importa no es cómo empezamos, sino cómo terminamos. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios. Dios transforma nuestra debilidad en fortaleza.